El gobierno lanzó una campaña contra la violencia, específicamente hacia la mujer rural. Además, se implementó una mesa de trabajo respecto al género en la ruralidad. Sí, vamos a tomar contacto con María Paz Ortiz, que tiene detalles de este interesante tema. ¿Qué tal, Cota? Hola, ¿cómo les va? Hola, claro, días. Es un tema interesante e importante porque las mujeres rurales son muy importantes y por mucho tiempo se han sentido bastante abandonadas. Decían, somos esenciales, somos también productoras de muchos de los alimentos que llegan a las mesas a lo largo y ancho del país, pero estamos también un poco dejadas de lado y por eso entonces estaba la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, y también el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, hoy día en una reunión en el Ministerio de Agricultura con 13 dirigentes sociales que entonces tienen también relación con esta temática. Las escucharon, fue una reunión bastante extensa, cerca de una hora estuvieron conversando. Y ellas les plantearon también entonces sus problemáticas, sus dudas, porque esta es una mesa de trabajo que ya fue creada hace bastante tiempo, en el año 86. Pero el problema que decían, sobre todo estas dirigentes, tiene que ver con que depende mucho de los gobiernos que el trabajo sea lineal. Por eso ahora también le pidieron a la ministra crear una mesa que sea más estable, que ya no dependa de cada gobierno, sino que sea también algo más estatal, que quede suscrita y que ellas puedan entonces seguir trabajando de manera de estar siempre trabajando en esto, siempre hablando también de lo importante que es reforzar todas las materias de género en el interior también de nuestros campos en el país. Escuchemos qué decían entonces los ministros, porque se comprometieron también con un bono por el agua y además también en crear entonces esta mesa de trabajo constante para poder seguir asistiéndolas y ayudándolas. Una campaña contra la violencia contra las mujeres en el campo, que ya nos dijeron que tenemos que ponerle más pino porque parece que no está dando abasto al nivel de violencia que se vive en la zona, ¿ya? En segundo lugar, la creación de una unidad ministerial, un bono de riego. Y quiero hacer énfasis en esto porque para nosotras es muy importante destacar que el acceso al agua, tanto para consumo humano como para poder hacer las actividades del campo, sean de crianza o de siembra, etcétera, es aún más difícil de conseguir para las mujeres. Que existan estos permisos administrativos del agua sin tener que exigir tierra, derechos y un montón de trabas, y podamos tener, por tanto, este acceso al agua, que las compañeras y dirigentes lo han dicho con tanta firmeza. Aquí se acabó la idea del agro como el guaso y la lavandera. Esto es hombres y mujeres que luchan juntas, trabajan juntas y además que alimentan a Chile. Ahí estaba entonces, hay un trabajo importante que tiene que ver con educación. De hecho, les compartieron a las 13 dirigentes que estaban presentes un video que tiene que ver también, donde era educativo, de alguna forma describe los tipos de violencia que pueden existir. Hay violencia sexual, hay violencia económica, y respecto de esta última también hablaron en extenso los ministros, porque decían que, por ejemplo, la ministra Antonia Orellana se comprometió a crear un bono de riego, porque entienden también entonces lo importante que es también el acceso al agua, y también, por supuesto, que son las mujeres las que deciden muchas veces que se hace con el agua durante el día en sus casas. Por lo tanto, se comprometieron con ese bono. Además, entonces el ministro decía, dentro de esta reunión faltó el ministro Mario Marcel, porque también se comprometieron a reformas que tienen que ver con la reforma tributaria para poder también llegar en ayuda de las comunidades rurales y en específico también entonces de las mujeres. Respecto de esto también, de la seguridad alimentaria también, que era un tema relevante, el ministro decía que este jueves en La Moneda se va a presentar entonces un comité interministerial para entonces un comité que tiene relación con la seguridad alimentaria en nuestro país. Van a estar presentes varios de entonces los ministerios para que puedan discutir. Entonces nos decía que, claro, va a ser un anuncio importante, se va a hacer este jueves desde La Moneda, y están trabajando, por supuesto, en entender también la crisis que se vive a nivel mundial, pero también la que afecta a nuestro país y en específico también a nuestra agricultura. Escuchemos lo que decía el ministro. Estamos duplicando los créditos que el Banco Estado otorgó el año pasado, que se llamaba crédito agrícola. El nuevo crédito Siembra por Chile es el doble, y estamos optimistas de la capacidad de siembra en todo el centro sur, porque felizmente allí ha llovido, y a eso se agrega medidas de seguridad alimentaria que incluso
significan, lo vamos a evaluar con el gobierno, la posibilidad de hacer compras estratégicas de trigo a través de Cotriza, entre otras medidas. Ahí estaba, entonces son parte de las medidas que están enfrentando desde ahora ya para poder entonces mitigar los efectos de los problemas económicos que tienen que ver con el contexto internacional, pero también con el nacional post-pandemia, además post también estallido social que sigue teniendo también, por supuesto, efectos. Se va a llamar entonces el Comité de Seguridad Social y Seguridad Alimentaria. Es importante entonces este anuncio ya que hace el ministro un poco dando la previa de lo que va a ser entonces lo que se va a anunciar este próximo jueves. Por supuesto, como estábamos también con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, le preguntamos por el inicio además del juicio en contra de Martín Pradenas. Sabemos también que tiene entonces 7 delitos sexuales en su contra. La justicia está pidiendo 41 años de cárcel y la ministra decía, claro, este es el juicio en contra de Martín Pradenas, pero también tuvo palabras para la familia de Antonia Ibarra, que claro, resultó víctima también, fue una de las víctimas de Martín Pradenas y terminó lamentablemente quitándose la vida, porque además fue víctima de otro tipo de violencia, el que viene después de una mujer que es abusada y que tiene que ver también con la sociedad machista en la que estamos. Escuchemos también lo que decía la ministra Antonia Orellana. Hoy día inicia el juicio, no es el juicio de Antonia Ibarra, es el juicio de Martín Pradenas. Él es el acusado, Antonia. Y esa distinción es importante porque precisamente lo que llevó a Antonia Ibarra al suicidio que conmovió al país fue la estigmatización de las víctimas de violencia sexual. Yo creo que es muy importante que las víctimas sepan que la responsabilidad de las agresiones sexuales no es suya, es de quien agrede, y esperamos que en este caso en el que hay cargos por 7 distintos delitos sexuales haya justicia, que es lo que espera la familia de Antonia, es lo que espera también su abogada creyente. Ahí estaba entonces la opinión también del gobierno respecto de este juicio que ya lleva tanto tiempo también esperando la familia de Antonia por justicia. Hay que entender que, claro, fue víctima de muchas cosas que se dicen después de lamentablemente una violación. Las mujeres no solo cargan con ese trauma, sino que además con comentarios como qué importa lo que andaba trayendo, si estaba alcoholizado o no, cómo se estaba vistiendo, a qué horas andaba en la calle, que sabemos que ya no deberían hacerse nunca más. Así que también nos quedamos al pendiente del desarrollo de este juicio. Son 37 jornadas, la verdad va a ser bastante largo porque son bastante los testimonios que hay también en contra de Martín Pradenas, así que nos quedamos también con esa noticia y por supuesto también respecto de lo que les comentaba antes sobre también el mundo agrícola, que ha sido también temática importante esta semana. Ayer se hizo también este seminario de la SNA que tenía también relación con cómo va a ser el panorama 2022 y 2023. Se viene difícil, pero ya están trabajando entonces desde el agro, en conjunto también con el gobierno, para hacer frente a los problemas económicos y también a lo difícil que está haciendo producir, entendiendo también el aumento de los costos. De todas maneras, María Paz Ortiz, nos quedamos atentos a todas esas informaciones. Nos vemos. Chao, María Paz, nos vemos. Que estén muy bien. Chao, chao.